Bueno, lo que estamos tratando de ver es cómo lograr en sí, en general, cómo lograr poder tener un equilibrio interno importante para que la persona pueda dirigirse en su vida. Y una de las cosas más importantes es dominar el impulso, como dice el título de este curso. Bueno, vimos cosas que la persona tiene que trabajar con él adentro de él para poder dominar sus impulsos. Y acá hoy nos toca algo muy importante que es lo que llaman la persona comprensión. Que la comprensión, por ejemplo, cuando una persona dice yo entiendo, quiere decir que comprendió, hay que ver qué Claro. significa. ¿Qué quiere decir que entendió? ¿Y qué quiere decir comprender? Esa es la cuestión. Cuál es la cuestión de eso? ¿Cuál es la diferencia entre entender y comprender? ¿Sabes cuál es? Y comprende, claro, porque entender yo lo puedo razonar. Ahora, comprender, como que esa enseñanza se hace carne en mí, yo lo practico. ¿Puede ser eso? Bueno, sí, eso es una de las cosas más a veces muy difíciles en la persona. ¿De qué? De Sí, agarrar y poder agarrar y actuar y hacer lo que aprendió. Le cuesta mucho a claro, veces lograr esa unión, que en la práctica se haga real lo que él estudió. ¿Mm? claro. Porque cuando uno estudia algo muchas veces es muy lindo todo y es bárbaro, es buenísimo. El problema es cuando uno va al día a día, ¿qué pasa con uno? En Claro. realidad eso que aprendió que es tan bueno, ¿lo practica o no lo practica? O se olvida de eso en el momento. El momento que tiene una cuestión mundana del mundo, que tiene que hacer y lo presiona un poco, ¿se olvida de eso que estudió o lo recuerda y eso también tiene efecto en él? Quiere decir que en el Mm. momento que él recuerda y lo practica, quiere decir que eso es una cosa que se le hizo real, es parte de la vida de la persona. Como decimos muchas veces, algún otro shurim y todo, si vos te van a decir, bueno, vení mañana a las 3 de la mañana, te doy $1.000.000, y estás seguro que te lo da, no vas a dormir, a las 2 de la mañana vas a estar en el lugar. Inmediatamente vas a tener una conciencia de eso terrible, porque es ahí, tenés la conciencia toda bien puesta. Eso se llama la comprensión. El comprender, cuando dice $1.000.000, bueno, escúchame, no es chiste. Es algo Mm. que enseguida te toca. Bueno, eso pasa en las cosas, muchas cosas materiales que enseguida nos tocan, pero cuando tomamos una cosa espiritual, a veces que estudiamos algo espiritual, pero que nos toque nos cuesta. Que sea Mm. parte y que se haga fuerte en uno, le cuesta. Y esa cuestión de que te toque realmente tiene que ver con la comprensión, no con el entendimiento, la que vos dijiste hace un ratito. Hay diferencia entre el entendimiento y la comprensión. Entender, puedes entender muchas cosas, pero todo eso puede estar guardado en la memoria. Pero tu vida es distinto a lo que entendiste, no tiene nada que ver con eso. Y Mm. otra cosa puede ser que vos eso realmente que entendiste y ya no se haga un entendimiento, se haya una comprensión, quiere decir que es parte de vos, empieza a ser parte en tu vida. Entonces vos lo recordás en cada instante de tu vida, en cada situación de tu vida. ¿Mm? Entonces, en ese caso, quiere decir que vos lograste la comprensión de la cosa. ¿Mm? Entonces, para que la persona pueda sentir algo interior bueno y una paz interior, tiene que tener buena comprensión. O sea, Mm. cuando vos lograste en algo que es importante una buena comprensión, si van a venir otras cosas que te van a pruebas en la vida, de repente esa comprensión que tenés te va a ayudar a que no te afecten tanto. Mm. Porque esa comprensión lleva a que vos estás bien ubicado dentro tuyo, de una forma tal que vas a poder enfrentar la situación de la prueba que haya en una forma distinta a que si no estás preparado internamente. ¿Eh? O sea, por ejemplo, si
Lo que vos aprendiste te dice que vos tenés que estar unido y decir la verdad siempre. Aprendés que la verdad es muy importante y si hace una cosa que vos entendiste bien, hay que ver si eso lo comprendiste, porque de repente puede ser que haya una situación que la persona a veces por esa situación va y miente. En el momento que mintió en esa situación, quiere decir que la comprensión de lo que es verdad no la tiene. Porque en ese momento se le fue toda la comprensión de lo que es verdadero y bueno, lo primero que pensó es en mentir y eso es lo que lo define. Entonces, en ese caso, estamos viendo que no penetró el concepto en él como tiene que ser. No metió. ¿Cómo uno penetra un concepto y lo hace real? Eso es a través de la comprensión. Hacerlo real es que vos el concepto ese lo entendés. No solamente lo entendés, sino que lo sentís. O sea, generalmente en la vida la persona tiene mucho que ver con los sentimientos. Y los sentimientos lo tocan siempre. Entonces, si ese concepto, esta cosa que tenés vos, te tocó tus sentimientos, entonces ahora tus sentimientos van a ir de acuerdo a este concepto. Entonces ahora cuando venga algo en la vida, ahí se va a definir y vas a ver cómo el sentimiento va a ir en la dirección que va tu comprensión. Esa es la intención. La comprensión es la parte de la inteligencia que relaciona lo que vos sabés con tus sentimientos. Esa es la fuerza de la comprensión. Está entre la inteligencia y los sentimientos. Es parte de la inteligencia, pero es el último nivel de la inteligencia. Por ejemplo, si la inteligencia es entendimiento, sabiduría, entendimiento y comprensión. Esos son los tres elementos, las tres fuerzas de la inteligencia. Comprensión está abajo de todo. ¿Por qué? Porque la comprensión puede venir después que entendiste bien, que razonaste y entendiste bien. Después puede venir la comprensión. Si no terminaste de entender bien, no hay comprensión. Entonces, primero tenés que entender bien la cosa. Después hay que llegar a la comprensión. ¿Qué quiere decir comprensión? Que vos vayas, agarres esto que entendiste y lo reflexiones hasta un momento que te llegue y te toque tus sentimientos. O sea que la comprensión no es aprender algo nuevo, es por ejemplo, vos entendiste algo, estudiaste algo, lo entendiste bien, bárbaro. Pero mientras lo entendiste nada más es como una teoría para vos. Ahora, cuando vos agarras la comprensión, que es volver a razonar todo lo que entendiste paso a paso, eso que vos vayas lentamente y entendiendo, eso se llama comprensión, que llega un momento que ese paso de vuelta de todo lo que entendiste en una forma lenta y despacio en cada cosa, razonando todo perfectamente, ¿qué va a hacer? Va a hacer que ahora eso que entendiste te toque tus sentimientos. De repente vas a despertar con tus sentimientos también. Entonces, eso que entendiste ya no es solamente que entendiste, sino que lo sentís. Y eso que lo sentís es a través de la comprensión, que es la reflexión. O sea, la diferencia entre entender y comprensión es el entendimiento, es el razonamiento para entender algo nada más. Y después la comprensión es la reflexión sobre eso que aprendiste. Que reflexión es volver ya cuando lo entendés todo. Si vos no entendés todo, no puedes reflexionar sobre la cosa. Tenés que tener un entendimiento perfecto. A través de que tenés un entendimiento perfecto, después venís y podés reflexionar. Ahora, la comprensión va tanto, se conecta con la inteligencia y se conecta con los sentimientos. ¿Por qué? Porque vamos a ver una cosa. Sabiduría es saber un concepto, que ese concepto es general, pero es un concepto. Y el razonamiento, que es el entendimiento, es desarrollar ese concepto. Ahora, para desarrollar el concepto tiene que haber una conexión muy fuerte entre el entendimiento y la sabiduría. La sabiduría es captaste el concepto y ahora el entendimiento tiene que estar con una unión fuerte con el concepto para que vos entiendas todo lo que hay dentro del concepto. Perfecto. Si no, te vas a perder cosas de lo que hay adentro. ¿Quién hace esa unión perfecta? La comprensión, de vuelta. La comprensión provoca también que el concepto y el entendimiento se junten en forma perfecta. No sé si se entiende bien la cosa. Sí, una preguntita. ¿Dónde sería digamos, el asiento de la comprensión? ¿Qué parte del alma sería? ¿O no? Sí, es la tercera fuerza de la inteligencia.
sería la Neshama. No, la Neshama es toda, el alma es Neshama, es todo. Ahora, dentro del alma tenés 10 fuerzas. Esas 10 fuerzas son las que realmente actúa la persona todo el tiempo. ¿Cuáles son esas 10 fuerzas? Sabiduría, entendimiento y comprensión. Eso es la inteligencia. Después viene bondad, rigidez y misericordia. Esos son El árbol de la sentimientos. vida. Ahí está, perfecto. Entonces, todas esas fuerzas tienen que tener una armonía. ¿Cuál es el problema de la persona que no se puede acomodar bien en el mundo? Porque el mundo lo afecta porque su armonía no es completa. Si la persona tiene una armonía interna como tiene que ser, entonces eso no, el mundo no lo va a afectar tanto. Sí. Sería, digamos, la columna del medio del árbol de la vida. Más o menos, sería una cosita. Está en la columna del medio, sí. La comprensión está en el medio. El Dat sería. El Dat, ahí está. Exactamente. Entonces, esa cuestión es, el Dat es, el desarrollo de la comprensión es muy importante en la persona para poder dirigirse bien en el mundo, porque todo lo que nos choca y no nos deja, o los problemas que nos afectan en el mundo, también tiene que ver con que internamente yo no estoy bien. No solamente es el problema que viene, no, el problema es lo que viene afuera, pero cómo yo lo enfrento y cómo lo miro es de acuerdo a cómo voy a estar internamente. Entonces, la comprensión es la que me conecta mi inteligencia con mis sentimientos. O sea que en ese momento mi inteligencia y mis sentimientos van unidos hacia un lugar, juntos. Si la comprensión actúa como tiene que ser dentro mío. Por eso, ¿cómo yo adquiero comprensión? Comprensión yo adquiero no a través de estudiar algo nuevo, a través de reflexionar lo que estudié. Que reflexionar lo que estudié es volver a todo lo que entendí hasta que esto poco a poco me toque y me digo, oh, ahora sé, es parte de mí. ¿Qué quiere decir parte de mí? Me tocó mis sentimientos, ahora esto va con mis sentimientos y con mi cabeza. ¿Qué quiere decir que me toca mis sentimientos? Que ahora mis sentimientos van a ir en la dirección de lo que yo entiendo. Y bueno, por eso ahora esa comprensión puede venir del lado del mal o del lado del bien. Yo puedo usar mi comprensión para entender y afirmarme y unirme más al mal también. Y hacerme un super mal directamente. Porque mis sentimientos y mi cabeza están unidos al mal directamente. O puedo hacer la comprensión para hacer algo al revés. Justamente unirme en el camino verdadero y derecho. Entonces ahí está todo el trabajo interno. Es eso. Cuando uno hizo un trabajo interno verdadero con la comprensión como tiene que ser, entonces ahora cuando va a venir algo, una prueba o algo de afuera, la persona se va a poder ubicar en una forma mucho más posible, va a ser mucho más posible que se ubique y cómo tomar el tema y todo lo que haya en la prueba que viene. ¿Por qué? Porque hay una armonía dentro de él que están unidos y eso va a llevar a que pueda mirar de otra forma la cosa y puede resolverla. ¿Cuál es el problema mayor cuando uno tiene algo que lo afecta? De repente se nubla y no puede resolver. ¿Por qué? Porque en ese momento lo que está pasando es que mis sentimientos se están subiendo a la cabeza y dominan mi cabeza. En el momento que el sentimiento domina mi cabeza, entonces yo no puedo pensar. Lo único que tengo es el grito de los sentimientos por lo que pasa y entonces todo un susto, un dolor o un montón de... que ahí estoy totalmente agarrado y mi cabeza no funciona. Y en realidad no tiene que ser así. En realidad la persona se diferencia de cualquier otra creación o cualquier otro, o el animal, o se diferencia en el hecho de que él puede tener que la inteligencia y los sentimientos sean armónicos y vayan hacia el lugar correcto y no hacia el lugar que quieran. Cuando una persona no es armónico, cuando el sentimiento va al lugar que él quiere y la persona no lo puede dominar. O sea, tiene deseos de esto y aunque eso que tiene deseos le haga mal o no, debido a que tiene tanto deseo va a ir igual y se va a olvidar que esto no es bueno para él.
para la persona. ¿Por qué se olvida? Porque está agarrado tanto del sentimiento y lo que él quiere y el placer de él, que no le interesa otra cosa. Después de repente se va a quejar, si después tiene un problema de salud o algo por lo que hizo, después, uy, estoy así, me voy a quedar. Pero en el momento de cuando se tuvo que cuidar, no tuvo conciencia para cuidarse. Fue dominado por el placer y el deseo de él. Entonces, en ese caso, quiere decir que ahí la persona, el sentimiento está primero y después está la inteligencia de él. Entonces, ahí, ¿qué quiere decir? Que el dat, que es la comprensión, no funciona bien ahí. Porque si domina el sentimiento, mis razonamientos van a ser de acuerdo a lo que siento. Y si es así, el razonamiento va a estar dominado. Va a ser, el sentimiento no es objetivo. El sentimiento tiene una tendencia. Entonces, si yo me guío por mi sentimiento, el sentimiento que tiene una tendencia va a llevar que mi cabeza también vaya para esa tendencia. Mi razonamiento va a ir a esa tendencia de lo que siento. En consecuencia de eso, ¿qué va a pasar? Mi razonamiento no va a ser verdadero. Va a ser un razonamiento que va a estar influido por el sentimiento. Entonces no estoy mirando bien la situación. Por ejemplo, para resolver una situación en la vida hay un camino, hacer esto y esto. Pero cuando el sentimiento me domina, yo no puedo ver el camino para resolverlo. No me deja el sentimiento hacer eso. Me va a costar más razonar, me va a costar más de ver los caminos en lo que yo tengo que resolver. Entonces ese punto es un punto muy fuerte en la persona y un punto muy fuerte de trabajo espiritual dentro de uno. Porque si vos vas a mirar, el mundo entero se dirige, ¿por qué? Por lo que siente. Todo lo que veas, toda propaganda, toda cosa que te ponen en la televisión, en todos lados, en lo que haya, te meten y te la ponen en una forma tal que te toque tus sentimientos y te atrae. ¿Por qué? Porque eso es lo que la debilidad de la persona. Sí, la clase, perdón, lo interrumpo. La clase anterior habíamos dicho, por ejemplo, que el ego, cuando uno tiene mucho ego, que sea la clipa, como que eso es una muralla que a mí no me deja progresar. Pero si Dios puso eso, por algo está. Sí, pero vos lo tenés que vencer. Por eso claro. Te lo puso. Dios no le manda a nadie una prueba que no pueda vencer. Las pruebas que se vienen, que sea lo que no sea una prueba de enfermedad, sí. Pero generalmente una prueba, bueno, viene y eso es una cosa que la persona tiene la fuerza de vencer esa prueba. Por eso le da esa prueba. Por eso viene esa situación frente a él. ¿Por qué? Porque la persona tiene fuerza para poder lograr y ir adelante con eso. Lo que pasa es que en ese caso, como es una prueba, tiene que esforzarse. Sí. Y ahí viene todo el trabajo interno de la persona. Porque cuando hay algo que te traba, entonces se empieza a confundir los sentimientos con la inteligencia, se mezclan. Y bueno, ahí es el problema, que la persona tiene que tener trabajo interno espiritual para estar preparado realmente si viene una prueba. Y entonces si tiene ese trabajo hecho, entonces de repente cuando viene la prueba le va a costar, pero va a ser una forma que va a poder caminar mucho más fácil que si no tiene ese trabajo interno. O sea, ¿qué quiere decir el trabajo interno? Con la comprensión vos tenés que llegar a que dentro tuyo las cosas que son fuertes para vos sean conceptos verdaderos. ¿Qué quiere decir eso? Que tu persona se dirija y está unido a conceptos verdaderos, cosas que son verdaderas. En el momento que pasa eso, cuando viene una situación, una prueba, entonces ahí en ese momento la persona, ¿qué puede hacer? Puede enfrentarla, porque si esa prueba lo va a querer sacar de los conceptos que él está parado, no lo va a poder sacar, porque trabajó y está unido con esos conceptos como corresponde. Entonces la persona puede saber cómo caminar dentro de esa prueba. Pero si la persona no hizo ese trabajo interno, entonces ¿qué va a pasar? Lo primero que va a pasar, el sentimiento va a salir para afuera.
Y en el momento que sale el sentimiento afuera, no va a saber cómo dirigirse y va a estar muy nervioso y va a empezar a gritar, va a empezar un montón de cosas que vienen de un descontrol, porque el sentimiento lo está dominando completamente. Y bueno, es como decir, en una situación que vos tenés que ir hacia un lado y un camino está roto, otro camino, por ahí hay un sendero en algún lugar donde vos podés pasar y seguir de largo. Pero si no estás consciente, si no estás tranquilo, armónico internamente, no te va a ser difícil encontrar ese camino. Entonces, primero, yo me conozco adentro mío, sé qué es lo que a mí me descontrola, o solamente veo que me descontrolo. Pero ¿dónde está el punto? ¿Qué es la parte interna mía que me descontrola? ¿Y qué es lo que me descontrola? ¿Yo entiendo todo eso? Bueno, la gente nos ocupa de aprender eso, generalmente. Y esto lo que quiere decir, esto que es el DAT, la comprensión, te obliga a que vos entiendas tu persona y entiendas tus sentimientos. O sea, cada uno cuando nace en sus sentimientos, hay sentimientos que son buenos y hay sentimientos que no son buenos. O sea, ¿por qué? Porque esa es la condición. De acuerdo, vos vas a nacer y te van a poner todas las condiciones de acuerdo a lo que tenés que hacer y arreglar. Y por ahí lo que tenés que arreglar va a tener que ver con la prueba que viene. La prueba que viene, o sea, lo que viene de afuera, tiene que ver con lo que vos tenés que arreglar realmente. Pero vos te das cuenta que es lo que tenés que arreglar, o te vas a dar cuenta si vos trabajás con tu interior. Si no trabajás tu interior, no te das cuenta. Te domina la situación. Entonces, ¿ahora qué quiere decir? El hombre es la creación por excelencia. ¿Por qué? Porque realmente si el hombre trabaja bien como tiene que ser con su interior y todo, que ayer nos ayuda a que podamos hacer esto, entonces el hombre va a poder enfrentar las situaciones y va a poder ir adelante. ¿Por qué? Porque va a estar basado en su armonía interior. Lo que pasa en el mundo es que la persona no tiene armonía interior y es afectado totalmente por lo que viene, por esa falta de armonía interna, por esa falta de trabajo. ¿Qué quiere decir armonía interior? Que vos vas a tener. ¿Cuál es la diferencia entre un animal y una persona? La diferencia es que el animal tiene sentimientos, pero no tiene inteligencia. Entonces el animal, si viene algo en la vida, va a ir con sus sentimientos y si hay una trampa, va a caer en la trampa. No la puede ver. En cambio la persona es diferente, la persona tiene inteligencia y si viene algo, si usa bien su inteligencia, puede ver cuál es el camino. Pero para usar su inteligencia bien, ¿qué quiere decir? Que su inteligencia va a poder dirigir su sentimiento de alguna forma. No bajar el sentimiento. Va a decir, bueno, la inteligencia misma va a ver, a través de que yo razone, voy a entender la cosa y va a bajar mi presión interna de mi sentimiento, porque ahora confío que voy a razonar y voy a poder salir adelante. ¿Qué pasa cuando salen los sentimientos y la persona se puede controlar? Que realmente no confía que pueda salir adelante. Entonces vienen todos los miedos, si no lo hago y se me pasa esto y si después pasa esto y después pasa lo otro, entonces viene toda una confusión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? En el momento de eso no se puede dominar adentro de él, está dominado por todas esas preguntas y esas cosas, es una duda total internamente. Y cuando una persona tiene armonía verdadera internamente, no tiene dudas. ¿Por qué no tiene dudas? Debido a que la persona empieza a entender que toda situación es algo que Hashem manda, Dios le entrega esa situación, y seguramente es una prueba para la persona que recibe la situación, cualquiera sea, y bueno, seguramente que tengo las fuerzas para poder vencer esta situación, entonces va a tomar la situación de una forma más tranquila, porque tiene una base interna más fuerte. Entonces de repente va a empezar a ver, buscar y ver, y de repente con la inteligencia, fríamente, pues de repente puede encontrar algo y cómo caminar y salir de esa situación. Entonces eso es una cosa que es un trabajo que a la persona le cuesta, no es fácil, pero es un trabajo interno muy importante, muy importante. Por eso nosotros tenemos en la vida la parte de conexión con el mundo y la parte de conexión con nuestro interior. Y tienen que estar las dos cosas.
Yo tengo que estar conectado con mi interior, que quiere decir, tengo que conocerme a mí mismo, tengo que saber. Y vas a ver mucha gente que no sabe ni lo que tiene adentro de él. No entiende lo que pasa dentro de él. Solamente siente, pero saber por qué siente así, no va. Hay muchas veces que una persona, no sé si hablamos de esto alguna otra vez, pero hay muchas veces que una persona le gritan y se vuelve loco. Pero bueno, ahora, ¿por qué cuando le gritan se vuelve loco? No sabe la persona, no entiende. Bueno, si empezara a investigar, por ahí encontraría por qué un grito lo molesta. Puede ser una de las cuestiones que puede pasar, que ese grito sea similar al grito de su padre cuando era chico. Y ese grito de su padre cuando era chico lo hacía temblar. Entonces ahora, este grito que escucha ahora, él no sabe, en forma inconsciente, pero cuando escucha es un grito que tiene que ver con eso, y enseguida empieza la crisis dentro de él. ¿Por qué? Porque está trayendo del pasado hacia adelante. Está trayendo algo en eso. Bueno, generalmente, como dice, la influencia de los padres sobre los chicos es muy importante. Y bueno, por ejemplo, generalmente los padres no están trabajados espiritualmente. Consecuencia de estar trabajados espiritualmente, también no saben cómo trabajar a sus hijos espiritualmente. Entonces puede ser que a veces una persona está haciendo algo en su vida y está nervioso por lo que está haciendo, y el nene viene, mamá, papá, y el padre o la madre dice, déjame tranquilo, andate de acá, andá por acá. Y el chico recibe un shock adentro que los padres no se imaginan lo que está pasando, pero está provocando una cosa dentro del chico, que eso va a ser un sentimiento que después lo va a molestar en la vida. Y no se va a dar cuenta el chico que lo molesta eso. Por eso hay que mirar, toda esta cuestión es que si uno vive en el mundo, tiene que vivir, también tiene que traer un trabajo interno. Eso no es la cosa que se ocupa hoy en el mundo. Hoy no se ocupan de eso. Hoy en el mundo se ocupan de tener el placer de las cosas del mundo, para ser feliz, y para ser feliz lo que a mí me gusta. Y a veces lo que a mí me gusta me hace feliz un momento, pero después me arruina. Entonces en realidad no es lo que a mí me gusta es ser feliz, porque realmente no me va a dar la felicidad que tiene que ser. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que no entiendo mi situación, no entiendo nada de lo que está pasando. Entonces, cuanto más me entienda dentro mío, entonces la cuestión va a ser más posible que yo pueda enfrentar y saber bien cómo es la cosa. Y eso lo da el koach del dat, que el koach de la comprensión es la unión entre mi inteligencia y los sentimientos en una forma correcta, entre la sabiduría y el entendimiento en forma correcta. O sea que esas dos también, por ejemplo, un concepto que te captaste en la cabeza tiene que ser bien razonado para entender el concepto en todas sus partes. Y eso es una unión entre el concepto y el razonamiento. ¿Quién la hace esta unión? La comprensión. Eso es en la cabeza, en la inteligencia. Después de la comprensión, ¿qué hace? Une lo que vos razonaste con tus sentimientos. ¿Qué quiere decir unir con tus sentimientos? Que vos empieces a percibir y sentir lo que razonaste. Entonces ahí se te hizo parte de tu vida. Ahí entonces se formó y se hizo lo que tiene que ser. Entonces en ese momento vos estás preparado para enfrentar bien la cosa como tiene que ser. O sea, y hay más todavía, hay reglas de vida que la persona tiene que saberlas cuáles son. Así como hay reglas para que una planta crezca. Si vos le vas a poner en la planta querosén, la planta no va a crecer. Pero no, si es lo mismo. Le pongo queroseno y agua, es lo mismo. No, agua sí, queroseno no funciona. Entonces, ¿ahora qué pasa? ¿Eso qué significa? Que hay reglas y formas de comportarse y, por ejemplo, el cuerpo tiene reglas para funcionar. Bueno, hay reglas espirituales también. Para que tu parte espiritual, tu inteligencia y tus sentimientos actúen en forma que sea como tiene que ser. Entonces hay que ver que uno tiene que distinguir qué sentimiento no es bueno y qué sentimiento sí es bueno. O qué tengo que razonar y qué no tengo que meterme a razonar.
Si yo me meto a razonar una cosa que no es buena para la vida, y me meto dentro de eso, y después pienso que esto es bueno, estoy engañado, estoy diciendo una historia que no es verdadera. Me metí en una imaginación. Imagino, o sea, ¿cuál es la cuestión de la tendencia mala de la persona? ¿Qué hace con la persona? Hace que las cosas que no son verdaderas se hagan verdad para él. Esa es la tendencia mala que hay. O sea, la tendencia mala es que yo quiero algo que a mí me da placer y a mí me gusta, pero en sí ese algo que me da placer y me gusta es una cosa que realmente me perjudica después, en adelante. Por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces ahora justifico esto que me perjudica y lo hago como una cosa que es verdadera, perfecta. Entonces ahora cuando yo hice eso, entonces vivo con lo que a mí me perjudica. Después llega y la persona se perjudica con la cosa. Y después empiezan todos los problemas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la persona no está teniendo la comprensión de la vida como tiene que ser. No la está teniendo, no está sabiendo comprender. O sea, cuando uno viene acá al mundo, tiene que estudiar y aprender cómo vivir. Y hay reglas para eso. Entonces, agarrar esas reglas es fundamental. Entonces va a decir, no tengo que mentir. De vuelta con la mentira. No es bueno mentir. Bueno, no es bueno mentir. Bárbaro. Cuando tengo una situación muy, muy terrible, voy y miento para salvarme la situación. Y no, pero ¿por qué? Porque, bueno, si no, ¿cómo hago? Bueno, entonces ahí que estás diciendo, estás rompiendo las reglas de la verdad, las reglas verdaderas. Porque vos estás para salvarte de algo, entonces ahí no considerás, por ejemplo, si todo funciona en la naturaleza y todas las leyes funcionan como tienen que ser, están dirigidas por el Creador. Toda la existencia es dirigida por el Creador en cada parte y parte. Si el Creador no dirige todo lo que hay, en un momento puede desaparecer todo lo que hay. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? El Creador es infinito. ¿Qué quiere decir infinito? Infinito es en todos los sentidos, en todas sus fuerzas. Sus fuerzas son infinitas, son fuerzas que no podemos imaginar la fortaleza que hay. ¿Dónde están esas fuerzas? ¿Dónde está Él? Está acá en este momento. ¿Y por qué no sentimos todas esas fuerzas? Si nosotros sintiéramos todas esas fuerzas, desaparecemos. Vas a hacer una sola cosa con la fuerza de Él, porque te van a traer. Esas fuerzas te van a traer a que vos, porque son fuerzas que tienen que ver con el principio de todo. Entonces te atraen. Entonces ahora, ¿qué hizo el Creador? Tapó todas esas fuerzas. Y para tapar todas esas fuerzas y que no se sienta, tiene que mantener el mundo en cada instante, con las leyes que puso. O sea que, ¿qué quiere decir eso? Si en un instante el Creador no mantiene esas leyes, desaparece todo enseguida. No queda nada. No queda ninguna cosa. Entonces ese punto que el Creador mantiene continuamente es lo que nos hace y nos permite que nosotros existamos. Entonces ahora vamos a ver. La existencia nuestra depende totalmente del que creó todo. ¿Tenés conciencia de eso? ¿Tenemos conciencia de eso? No. Vivimos como si fuera que es mío, todo es mío. Yo lo tengo esto, hice lo otro. Pero todas las fuerzas con lo que hiciste vinieron porque te permitieron. Pero no lo entendés eso. ¿No? ¿Por qué? Porque vos no ves la presencia del Creador delante tuyo que lo está permitiendo. Si vos tenés una fábrica, un jefe que está ahí, te controla todo, caminás perfecto y tenés conciencia de eso. Ahora, eso pasa lo mismo. Tenés un jefe que te controla todo, que te da, que vos puedas tener y no lo ves. No lo ves. Entonces, al no verlo, podés no saber entender la vida, no saber entender lo que tenés adelante, no saber entender por qué te pasa esto, por qué tenés lo otro. Por ejemplo, hay veces que situaciones que viene a la persona y lo molestan mucho. Bueno, esas situaciones que lo molestan es porque la situación afecta su interior. ¿Qué quiere decir que afecta su interior? No está su interior completo como para enfrentar la situación como corresponde. Entonces, por eso viene la prueba con eso. Lo afecta para que la persona entienda, a ver, ¿por qué me afecta esta cuestión? Y el entendimiento de eso, de entender eso, es la solución al problema que tiene. Quizás si entendiera lo que pasa y cómo pasa, entonces después habría montones de cosas en la vida que no sería problema nunca.
porque ya entendió el origen de la cuestión. Entonces, por eso viene a veces algo que me traba. ¿Para qué? Para que yo trabaje de esa forma. ¿Y eso qué es? Que entonces en el mundo material donde estás, en las cuestiones donde estás, también hay un trabajo espiritual. Van juntos. Si vos separás el trabajo espiritual de las situaciones de vida, en un momento las situaciones de vida te van a molestar y vas a encontrar una situación que no es buena. Y te va a costar todo eso. Bueno, entonces ahí está el punto principal. Tanto como hay una universidad para carreras de todo tipo, la persona tiene que saber que hay una cuestión de que uno tiene que también estudiar en la universidad de lo espiritual. Que eso no quiere decir que lo separe de lo material. No quiere decir. ¿Por qué? Por ejemplo, hay muchas tendencias espirituales que separan a la persona totalmente de lo material. O sea, viven encerrados en un lugar, lejos y esto. Bueno, esa no es la idea. La idea es que lo espiritual sea fuerte y te ayude a vivir en el mundo material. O sea, la relación, la armonía, que haya una armonía entre lo espiritual y lo material al mismo tiempo. Entonces ahí la persona está viviendo como corresponde, porque no dejó su mundo material y no deja su mundo espiritual. Toda la persona va y se mete en una montaña a reflexionar y no tiene relación nada con lo material, o se mete mucho con lo material y no agarra, no se fija en su parte espiritual. Entonces ahí, ¿qué está haciendo? Está trabajando de una forma no armónica en su vida. No está haciendo la cosa como tiene que ser. Entonces la cuestión es esa, hacer una armonía entre lo espiritual y lo material en el mundo como tiene que ser. O sea, que cada cosa que vos tenés en la vida, dentro de eso que tenés, hay una parte que es la parte material que hay que hacer, y en la misma cosa, esa material, hay una enseñanza espiritual. Y entonces también tenés que tener las dos, tenés que ver las dos partes. Entonces tenés que trabajar de los dos lados, la parte material, la parte espiritual, y eso. Pero para hacer eso tenés que tener también un estudio espiritual, no solamente un estudio material. No solamente que vos sepas dirigir el negocio tuyo perfecto, no seas un arquitecto perfecto, un arquitecto bárbaro, eso está muy bien, pero ¿y lo de adentro tuyo qué pasa? ¿También sos profesional en lo de adentro tuyo? ¿O siempre vivís con algo que no entendés de lo que te pasa? Por eso viene la psicología. ¿De dónde sale la psicología? Del hecho del problema este. Entonces la persona va a un psicólogo. Bueno, el psicólogo cuando vos vas al psicólogo, el segundo no te dice lo que tenés. Te dice, sentate y habla. ¿Por qué te dice que te sientes y hables? Porque vos tenés que hablar y decir lo que te pasa, y vos mismo tenés que razonar y ver qué no está bien. Ah, sí, muy bien, no está bien, te va a decir el psicólogo, esto está bien, esto no está bien. Vos descubriste solo. No te va a mostrar cuál es el camino. ¿Por qué? Porque no lo tiene el camino. Te puede decir si estás muy nervioso o tenés mucha complejo o esto, te puede decir, pero no te puede solucionar el problema ese. En cambio, la parte espiritual, el estudio espiritual, sí te muestra soluciones a los problemas que hay internamente. Te muestra soluciones, te dice, esto tiene que ver con esto, y tiene que ver con esto, y esto sí, así. Internamente, que vos puedas agarrar y correr esa debilidad interna que tenés. Entonces, eso es el punto. O sea, el psicólogo no tiene solución, no te puede decir, esto se soluciona con esto, pero dentro de las escrituras espirituales te puede decir, esta situación tiene que ver con esto. Si vos solucionás esto, esta situación no la vas a vivir más, porque arreglaste algo de adentro tuyo. Por ejemplo, vemos gente muy sensible, ¿no? Gente muy sensible. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es malo ser sensible? No es malo. El problema es dónde meto mi sensibilidad. Ese es mi problema grave. ¿Dónde está mi sensibilidad puesta? Si yo meto la sensibilidad en cualquier lado, va a llegar un momento que la sensibilidad va a ser un desastre. Porque yo metí la sensibilidad en algo que no tengo que ponerla, y esa cosa que no la puse va a ser una montaña delante mío. Y no sé cómo arreglarlo, porque estoy metiendo mi sentimiento, mi sensibilidad en un lugar incorrecto. Yo tengo que saber
cómo meter y en dónde poner esa sensibilidad. Si soy sensible, ¿sí? Es una forma de persona que viene con mucha sensibilidad. Otra persona viene con ser muy frío. Bueno, ese que ser frío también hay que ver. Si es muy frío, ¿cómo es? Tiene que trabajar con eso. Por ahí hay muchas cosas es muy importante que sea frío, pero en otras no. Si la persona es muy fría y cuando viene su hijo no le da el cariño que tiene porque es frío, al hijo le va a faltar algo después. Porque eso no lo recibió. No lo va a recibir y eso le va a provocar un problema en la vida. Porque ese cariño que él necesita es un apoyo del chico, necesita ese cariño para poder sentirse seguro y poder vivir adelante como tiene que ser. En cambio, en el momento que no está eso, bueno, le está sacando una cuestión muy fuerte al chico. Entonces, ¿ahora qué pasa? Si la persona tiene su familia, tiene sus chicos, tiene que saber en realidad cómo dirigirse con ellos. Y tiene que tener la capacidad para ver qué pasa con ellos y qué es lo cómo el chico siente y cómo ve. Y saber no bajarle situaciones del chico que por ahí son importantes para el chico. Saber cómo darle que él se vea que tiene sus formas y tiene también su buena tenga autoestima de lo que hace. El padre la madre tiene que lograr eso, mirar eso. ¿Entendés? Entonces educar no es fácil. Y ahora, cuando la persona está mirándose mucho a él mismo, entonces la consecuencia de eso es que no puede ver en forma completa y correcta. ¿Entendés por qué? Porque eso en realidad le provoca que no pueda, el chico no está bien dirigido por los padres. Y nosotros tenemos muchos de esos problemas. Cada uno de nosotros tenemos secuelas de la falta de dirección interna, que esas secuelas traen como consecuencia problemas en la vida diaria nuestra. O sea, que ahora que entendemos que para ser padre o madre, uno tiene que estudiar y saber cómo hacerlo, porque tiene que entender qué es un chico y cómo se comporta. Uno tiene que entender lo que pasa con un chico. Dice a veces una señora, no sé si les conté esta historia, que estaba embarazada. Y les conté la historia esta. Se metió a buscar una botella de vino a la bodega. De repente apareció una rata inmensa y se pegó un susto terrible. Bueno, ese susto quedó en el chico que estaba en la panza de ella. Y cuando tenía 6 años, tembló como la madre tembló en el momento, porque la madre estaba 6 meses embarazada. Justo a los 6 años el chico empezó a temblar y la madre no sabía qué era. Y al final entendió que eso tiene que ver con el susto que tuvo ella en el momento. O sea, cuánto uno puede influenciar sobre el chico, no solamente la madre porque el chico está dentro de ella misma, pero también el padre estando afuera también influencia. Y todo eso hay que tener un cuidado especial. Para tener ese cuidado especial, yo tengo que estar trabajado internamente como tiene que ser. Tengo que percibir. Por ejemplo, cuando una persona no trabaja internamente con uno mismo, no puede percibir al otro. Se percibe a él mismo, nada más. Y si tiene que percibir algo del otro, no lo puede percibir. Porque está tan agarrado con su yo y su persona que no puede ver hacia afuera. ¿Y es malo eso? Bueno, el problema es que hay algo que adentro de la persona que no está bien trabajado, debido a que no está bien trabajado, tiene ese problema y ve de una forma equivocada. Entonces, ¿eso qué es? Eso tiene que enfrentar su interior. Es el problema, enfrentar mi interior y mirar claramente qué es lo que me pasa en mi interior. Bueno, hay mucha gente que se escapa de eso, no quiere ni meterse. Cuanto menos mire para adentro, mejor. Porque ahí entonces no quiero encontrar nada raro, no me quiero asustar de mí mismo. Pero en realidad no es asustarte. ¿Por qué? Encontrá. Si a vos tenés esto, encontralo y ahora sabés cuál es tu debilidad. Entonces para empezar a corregirla. Es muy bueno que sepas. Pero las personas se asustan y no quieren saber nada. Mejor
que no mirarme a mí mismo, ¿entendés? Bueno, eso es un error. En realidad tenés que mirarte a vos mismo y tenés que saber. Y ahora otra vez, de grandes nosotros tenemos problemas, secuelas de la niñez también. Y eso es una cosa inconsciente que te provoca problemas. Entonces empezá a ver si te das cuenta, y te puedes dar cuenta, se puede dar cuenta, la persona se puede dar cuenta, si compara algo que le pasa con algo que tuvo cuando era chico, empieza a mirar, y entonces empieza a ver que realmente, esto viene de acá. Porque cuando pasa algo parecido a lo que hubo allá, entonces viene, en mi persona aparece esta cuestión, que en el momento no es lo mismo, pero en sí, en el fondo, tiene que ver con las debilidades que tuvo desde chico. ¿Sí? Entonces todo eso es un trabajo muy importante dentro de la persona, saber y conocer todas esas cosas. O sea que hay cosas que vos tenés, sentimientos que vos tenés que no son tuyos, que los padres sin querer te pusieron dentro de tuyo, que no son tuyos. Pero al ponértelos sin querer, los padres al meterte sentimientos dentro tuyo, ahora te modifica eso. Y eso aparece y sale como una cosa tuya real, pero en realidad es una cosa que fue puesta sin querer, porque ningún padre quiere hacer un daño a su hijo, pero sin querer el padre lo puso por su situación, o le gritó, o le dijo, o hizo con el chico cosas que por su problema interno, el hecho de que le habló mal, o lo retó cuando no tenía que retarlo, o no le dio seguridad para esto. Entonces eso no lo hizo a propósito, pero en sí eso afectó al chico y afecta a todo. Entonces la persona tiene que prepararse para todo eso, para educar. Y eso de prepararse, lo que estamos hablando acá, tiene que tener comprensión. Comprensión primero de qué. La comprensión primera que tiene que tener es de su interior. Conocerse bien. Esa es la comprensión primera. En lo oculto está el secreto, ¿no? Como dicen. Seguro. En lo que vos... Porque si vos, por ejemplo, otra vez, si vos reaccionás mal sobre algo, o pasa algo, te da miedo a algo, ¿por qué? A otra persona no le da miedo, a vos te da miedo. ¿Por qué? Hay algo dentro tuyo que no está bien del todo. Porque si fuera, por ejemplo, algo que realmente es para miedo para todos, todo el mundo tendría miedo. Una bomba atómica, todo el mundo tiene miedo. No hay duda. Pero hay cosas que a mí me dan miedo y a otra persona no. ¿Por qué a mí me da miedo esto? Entonces yo tengo que entender mi interior y saber el porqué de ese miedo que viene. O si yo, por ejemplo, soy poco tímido, o soy persona que no me cuesta hablar. ¿Por qué me cuesta hablar? Tengo que trabajarlo y tengo que mirar. Y por ahí de repente eso que me cuesta hablar tiene que ver con algo de la niñez. Y, digamos, el campo de batalla está dentro de uno, ¿no? No son los de afuera. No. Pero no sé si se puede, no se puede, no sé desde la cábala cómo se puede ver. O si está bien o si está mal, no se pregunto. ¿Se puede obtener alguna información de alguna vida anterior que me ayude para rectificar lo que tenga que hacer? ¿O está mal, está prohibido, o no se hace? No, eso te puedes estudiarlo y puedes ver. Hay muchas cosas que dicen que la persona tiene una situación en esta vida por lo que pasó en la vida anterior. Hay que ver que la persona cree que hay distintas reencarnaciones. La persona que va a decir, no, yo no creo en eso. Bueno, pero hay veces que la situación que viene es consecuencia de la reencarnación anterior. Entonces se puede saber si tengo una cuestión que me afecta en la vida de esta forma. Es porque hay una solución, es una reparación de algo de otra vida. Pero vamos a ver, a lo que nosotros estamos hablando acá no es solamente eso es un problema. Pero no está solamente ese problema. El problema es cómo viví en este mundo, en esta vida. Chiquito, ¿qué me pasó? ¿Cómo fue con mis padres? De ahí, ¿cómo sigue? Entonces tenemos toda esta cuestión que puede traernos sentimientos equivocados que vienen de los padres, que no lo hicieron a propósito, lo hicieron sin querer, más lo que tengo de otra vida, más lo que entonces es un lío bárbaro, ¿entendés? Entonces, pero ahora, si vos te preocupás de tratar de entender, quizás podés solucionar cosas a través de eso. La parte espiritual te explica
y te dice muchas veces situaciones que la persona tiene que son cuestiones que son por esto, por tal cosa. ¿Eh? O por tal cosa, por ejemplo, situaciones que uno puede vivir en esta vida que tienen que ver con algo que hizo en otra vida. Y hay libros que te indican, si la persona pasa esto en esta vida, tiene que ver con, por alguna forma, en la otra vida hizo tal cosa. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Si te llega para hacer una cosa de estas, ahora, ¿cómo solucionas la cosa? Ahí viene todo después del problema. Suponete que te des de cuenta que esto que está pasando pasa por una situación. Ahora, ¿qué hago con eso? ¿Cómo yo me arreglo ahora en solucionar la cuestión? Ahora viene, todo es otro problema. Sí, aunque lo sepa que está bien saberlo como una ayuda, sí, o una justificación, igual yo con lo que me pasa ahora tengo que hacer algo ahora. Seguro, ahí está. Pero vamos a ver una cosa. Cuando una persona tiene que tomar un remedio o tiene que ponerse una inyección que le duele en el cuerpo y no quiere ponérsela. Pero si no se pone esa inyección o no se pone eso, es peor. Entonces, ¿qué hace la persona? Va, enfrenta y pone la situación y se pone la inyección, aunque le duela. Entonces, ahora también tiene que hacer eso en cosas de la vida muchas veces. Si él sabe que esto tiene que ver con algo, entonces, bueno, tengo que enfrentarlo y tengo que saber cómo vivir con eso hasta que eso se vaya. O hasta que eso de repente pase y cambie las cosas. De repente, cuando una persona sabe enfrentar una situación que le molesta y sabe enfrentarla, como sabe enfrentarla, quiere decir que hizo el arreglo suyo interno. En el momento que hizo el arreglo suyo interno, puede ser que no necesita más la situación, desaparece la situación de la persona. Cambia la situación. Entonces, todo eso tiene que ver, cada una de las cosas que uno pasa tiene que ver con el arreglo de su interior, de su alma. Por eso tiene las situaciones y lo que tiene que pasar. Entonces, si uno sabe, aprende, entonces de repente puede ir solucionando cosas, de repente. Bueno, hay veces que hay cosas, por ejemplo, que toda la vida la persona tiene que pasar por la situación que hizo en otro momento su alma. Bueno, entonces eso hay que saber cómo vivirlo. Cuando más te pones en contra, menos puedes vivir. Entonces hay que saber cómo aceptar la situación, cómo vivirla y cómo ir hacia adelante. Que eso es lo que te va a dar la posibilidad de poder vivir y poder hacer las cosas, ¿no es cierto? Y eso todo es con la comprensión. Eso tiene que ver todo con la comprensión, que es lo que estamos hablando ahora. Desarrollar la comprensión, que no es el entendimiento, la comprensión es el hecho de que vos puedas comprender y armonizar tu inteligencia con tus sentimientos. Eso es lo que hace la comprensión. Entonces, ¿la situación la comprendés? No. ¿Ahora la comprendiste? Bueno, entonces esto que me pasa lo tengo que pasar. Entonces voy a seguir adelante, voy a hacer todo lo posible, no me niego, sino que voy a tratar de seguir y salir. Cuando me niego, ¿qué estoy haciendo? En ese momento estoy poniéndome en contra de lo que viene. En el momento que me pongo en contra de lo que viene, ahí empieza la historia. No quiere decir que si vienen a robarme tengo que agarrar y dejar, no, si viene la policía que lo agarre. Si es algo no bueno, no es que yo tengo que soportar y nada más, no es así. Tengo que agarrar y saber, pero hay situaciones que de repente la persona tiene que vivir y eso que tiene que vivir, tiene que saber cómo vivirlo porque es el arreglo de él mismo. No es fácil esto, pero es muy importante porque nadie elige dónde nace, nadie elige dónde vivir. Y nadie tampoco elige la cantidad y el sustento que tiene. ¿Por qué? Porque hay veces que una persona es rico, pero ¿cómo es rico? Vas a ver que las cosas salieron solas. Él no las hizo, hizo el negocio, pero eso vino solo y le dio riqueza. Y por ahí hay otra persona que hace y nunca le sale. ¿Y por qué nunca le sale? Bueno, ¿que es un tonto? No, por ahí es inteligente y todo, pero la situación de vida que tiene que tener es de esta forma y no tiene que tener todo lo demás. Si yo no acepto mi situación de vida, que eso no quiere decir que yo no me voy a preocupar. Por ejemplo, si no tengo que tener mucho dinero, tengo que vivir con lo que tengo. Bueno, bárbaro. Eso quiere decir que no me preocupo porque esa es la vida que tengo y ya está. No, preocupate. Si puedes tener un mejor sustento, mejor. No es eso. Pero que eso no te deje vivir es el problema. ¿Qué quiere decir que no te deja de vivir? Que vos agarraste eso
no tengo buen sustento, entonces con eso es la vida para vos, entonces ahí perdiste. Y eso no es la vida. Vos comés todos los días, es lo más importante. Está bien, ¿querés más? Está bien, puedes tenerlo, no tener. ¿Cómo haces? Porque no tengo esto, porque no puedo esto, ya está, se acabó todo. No, estás mirando las cosas mal. Porque vos no dirigís las cosas. Es toda una cuestión muy, muy fuerte. En realidad la persona no dirige. Nadie elige dónde nacer, nadie elige cuáles sus padres, nadie elige nada. Viene, la cosa viene. Y muchas veces la persona está viviendo en un lugar y tiene algo y está bien, y de repente se cambia todo y tiene que salir para otro lado. Y dice, ¿qué pasa acá? ¿Qué está pasando? ¿Cómo? ¿Se me cortó? ¿Se me salió? Ahora no tengo esto. Bueno, esas situaciones que vienen tienen que ver con el arreglo de la persona internamente. Tiene que ver con eso. Entonces, la comprensión de la vida es muy importante. ¿A qué me tengo que agarrar? Si yo me agarro de lo material, seguramente voy a tener un problema. Si dejo y no me agarro nada de lo material, también voy a tener un problema porque yo necesito lo material. Entonces, tengo que saber el equilibrio de todas las cosas. Y no lo que yo quiero. Lo que yo quiero puede ser que en mi caso, lo que yo quiero no sea lo que tiene que ser. Y puedo tener un poco de eso, pero no todo, y tengo que saber aceptarlo. En el momento que no lo acepté, estoy poniendo en contra de la vida misma. Y sufro todo el tiempo. Entonces tengo que saber cómo dirigir mis sentimientos, saber cómo conformarme y cómo vivir en forma correcta. Lo más importante de la vida es que vos sepas hacer eso y sepas disfrutar cada momento que vivís. Sí, pero a veces también pasa, he visto, conozco, no profundamente, pero bueno, conozco a una persona que es mega multimillonario, pero multi, un hombre de negocios, pero digamos, mala relación con los hijos, divorciado, con los empleados no es una buena persona. Bueno, ahí tenés. O sea, y tiene un sustento que es una fuente de dinero, ¿no? Y digamos, creo yo, ¿no? Lo estaría juzgando, ¿no? Pero no sé su prueba, pero no es una persona, digamos, muy equilibrada en el sentido que vive solo, lejos de los hijos, una exmujer y tiene un sustento, rabino, que es una cosa que impresionante, ¿no? Ahí tenés. Que podrían vivir los tataranietos sin tener que trabajar. ¿Cómo es? Bueno, hay que ver. Bueno, hay que ver si ese sustento es lo que a él lo perjudica. Es su prueba. Seguro. Por ahí el sustento ese es lo que hace que él se crea y va en contra de todos. Entonces ahí quiere decir que no está pasando la prueba. Por algo le vino esa prueba. Entonces, por un lado tiene un sustento buenísimo. Hablé con él poco y es una persona como muy ególatra, ¿no? O sea, muy yo hago esto, yo tengo el otro, yo tengo el otro. Bueno, ahí tenés la cuestión. Entonces, ¿es él o él? Y nada más. Claro. Entonces, cuando es él o él y nada más, tampoco puede soportar a la mujer, no puede soportar a los hijos, no puede soportar a nadie, porque él tiene que ser como él quiere o nada. Sí, terrible. Entonces, ese punto, que es un punto que es una falta interior, su parte interior no está bien, por más que tenga la millonada que tenga. Sí. Entonces, ¿ahora qué pasa? Tiene la millonada, tiene el mejor coche, tiene la mejor casa, pero no tiene familia. No tiene nada, porque no trabaja en el lugar correcto. Claro. ¿Entendés? O sea que hay veces que el dinero es un placer y un deseo tan grande para la persona que lo saca del resto de la vida. Entonces puede ser que se lo ponen a propósito a ver qué va a hacer. A ver qué haces vos, ¿te quedás agarrado con la plata o sabes vivir también? ¿Entendés? Entonces esa es la prueba. Entonces el dinero es muy bueno, claro que tengas mucha plata, está bien, pero hay que ver qué te hace a vos. Claro. Que te provoca a vos esa cosa. Es muy importante eso, mirarlo. Bueno, y hay veces que una persona no le provoca tanto el dinero, pero no lo tiene tampoco. Bueno, hay otro motivo. Hay otro motivo. El dinero, por ejemplo, dice, el sustento de la persona no lo decide la persona. Viene de arriba. Entonces, eso que viene de arriba es toda la cuestión. Que vos lo ves así o lo ves que esto es tuyo. Tenés una fábrica, yo la hice, yo puse...
Andá a mirar, vas a ver cómo las situaciones vinieron y se dieron. Empezá a mirar. Vas a ver que de repente vendiste algo que nadie vende, o vino a un negocio y eso te agrandó, y vos te vas a dar cuenta que eso te lo están dando. ¿Entendés? Bueno, pero para eso tenés que tener un trabajo espiritual interno. Sí. Y tenés que saber cuál es lo importante. Esta persona, la fábrica y todo lo que él es importante, es el primero de todos, y se olvida que no es el primero, que no tiene ningún error, no puede aprender de su mujer, no puede ver a sus hijos y entenderlos, no puede... ¿Qué pasa cuando de eso? No está sabiendo vivir directamente. Eso es entonces eso es una condena impresionante para esa persona, porque eso lo está metiendo adentro de una cárcel, que no es una cárcel de hierro, es una cárcel interna. Entonces, por eso, cada uno tiene que saber y entender la prueba de cada uno. Y eso lo entendés si vos estudiás. Si vos no estudiás espiritualidad, no lo entendés, no sabés. Y a filo que estudiás a veces decís, sí, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué vengo este? Tenés que analizar, saber analizar, empezar a ver, mirar cómo es, y te vas a dar cuenta que este punto que me pasa es por algún motivo especial que tiene que ver con esto. A veces una persona no se da cuenta, comete el mismo error en todas las partes. Y tiene situaciones que no entiende qué es lo que le pasa. ¿Por qué me pasa esto? No. Y cuando encuentra ese error y esa cosa que él tiene y corrige, desaparecen todas las situaciones estas. Cambió todo. Pero eso que es a través de que la persona mire hacia adentro de él. Y trate de solucionar lo que pasa. Mientras no lo haga, es un problema. Bueno, así que hay que trabajar y hay que saber tener comprensión verdadera. Comprensión verdadera es comprender, que no es lo mismo que entender. Comprender es algo más profundo. Yo comprendo las cosas, entiendo como en forma profunda, y yo sé qué es la cosa importante, qué no es la cosa importante. Sé realizar eso. No sé, entonces, si no puedo hacer eso, no voy a tener un equilibrio interno. Así que la comprensión es muy importante sobre la persona. ¿Estamos? Bueno. Perfecto. Que tengamos una buena semana de vuelta y que podamos comprender algo, aunque sea un poquitito. Un poquito más. Un poquito más de la vida. Un poquito más. Bueno, nos vemos. Que ande bien. Bueno, Chao. Chao, hasta luego. Nos vemos.